Creo, y estoy casi seguro, que todo creyente concibe la salvación por gracia. La gracia hemos de definirla como un favor que Dios nos ha extendido en razón de su carácter misericordioso. Él nos ha dado una salvación que ninguno de nosotros merecía. La Escritura testifica contra nosotros y contra nuestro pecado en innumerables lugares. Acusa a nuestro corazón de ser egoísta y de solo buscar nuestra propia satisfacción. Lo cierto, hermanos y hermanas, que la gracia de Dios es la que nos sostiene, nos preserva para que nosotros podamos perseverar en la salvación. Alguien escribió: la gracia viene de la persona más eminente, ofreciendo con amor su mayor posesión y proveyendo su mayor poder para las personas con quienes no necesita compartirla. La gracia de Dios se extiende desde el mismo corazón de Dios, auxiliando con su profundo amor a quienes no teníamos capacidad alguna para amarlo, preferirlo, ni mucho menos servirle. Si Dios no hubiese salido en nuestro camino, nuestras facultades espirituales insuficientes y ciertamente limitadas no hubieran podido alcanzar por sus medios aquella gracia inmerecida. Por esta razón el apóstol Pablo señala con plena convicción en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia no solo posibilita nuestra salvación, sino que es el sostén de toda nuestra vida como creyentes. Es la gracia y el amor de Dios que nos permite levantarnos cada mañana, anudarnos la corbata o atar la cinta de nuestros zapatos. La gracia de Dios se despliega generosa cuando el pecado asola a la conciencia humana. Respecto de esto, Romanos nos señala en el capítulo 5, verso 20: pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay un episodio en la Escritura que nos ilustra este inmerecido regalo que nos ha hecho el Señor. Es por todo sabido que Israel tuvo 3 grandes reyes, me permito mencionarlos: Saúl, David y Salomón. El primero de ellos fue un rey deficiente espiritualmente hablando. Su apostasía lo llevó al suicidio cuando los filisteos lo derrotaron en el monte Gilboa. Me refiero a Saúl. David fue un sencillo pastor de ovejas, oriundo de Belén, provenía de una modesta familia, pero Dios lo entronizó y le concedió el reinado, le dio poder y sometió a sus enemigos a sus pies. Salomón, por su parte, en su vejez, fue un rey torpe, que cedió a los requerimientos paganos de sus incontables esposas. Murió una vez que había contribuido a diseminar el paganismo, violando con ello el pacto que Dios había hecho con él. Entre estos reyes hemos de destacar a David, quien pese a sus despreciables actos respecto de Urías y Betsabé, es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Su corazón fue capaz de experimentar el profundo quebranto cuando su pecado develado mostró lo peor de sí. Cito el Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Nos encontramos ante un hombre totalmente quebrantado, profundamente herido, y que en una sentida exclamación apela al perdón divino como la única salvaguarda de bienestar emocional, espiritual y ciertamente también existencial. El pecado de David, permítame brevemente mencionarlo, tomó para sí una mujer que no le pertenecía, ordenó la ejecución de su marido, mintió, manipuló, utilizó su poder en beneficio personal, fue egoísta, indolente, créame, profundamente miserable. El pecado, hermanos, no es un juego. Después que nos endulza con sus azahares, nos clava el puñal tan profundo que no somos capaces de levantarnos, a menos que la tierna compasión de Cristo nos recoja nuevamente. El pecado es grave, pues ofende a Dios y contraviene su carácter santo. Piense usted que si Él obrara con justicia, ni usted ni yo estaríamos hoy gozando de la vida y de su vez de sus bendiciones. Lo que sostuvo a David es la gracia, la misma que Dios le prodiga a usted y a mí
cada día cuando nos levantamos por la mañana. Si no fuera por su amor y piedad, tiempo ya que hubiéramos perecido en los avatares del mundo. Por esta razón el mismo quebrantado David señala en otro salmo 86, 15 y 16: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Si usted puso atención al texto, esta señala que Dios es misericordioso y clemente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la clemencia hemos de definirla como el acto de bondad y benevolencia que Dios nos prodiga en razón de su carácter amoroso. La misericordia, de igual manera, es bondad que se expresa en que aun cuando nosotros ofendemos a Dios, le negamos y de pronto nos olvidemos de Él nunca ha de dejarnos. El viejo y maltraído profeta nos señala, Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, el amor de Dios no destiñe, no se percude, no se gasta, no se resquebraja, no se condiciona. Es un amor que solo Dios puede experimentar, pues conforma su carácter, al igual que la justicia, la soberanía y otros atributos que podemos reconocer en Él a través de su palabra. Y claramente Dios no puede actuar contrariamente a sus atributos. Por la misma razón, no dará por inocente al culpable, pues su generosidad también está en armonía con su sentido de justicia. Pero volvamos al Salmo 51 y a David. David expresa la intensidad de su súplica con muchas repeticiones. Esta súplica se basa en la misericordia de Dios, en su infalible amor y en su gran compasión. Y no en ninguna acción de David. Es por gracia que somos perdonados, no por las obras ni por los pagos que hayamos hecho. El aguijón más profundo del pecado está enfatizado por la repetición de los términos transgresiones, iniquidad y pecado. El pecado, hermanos, es la rebelión contra Dios, es odio contra Dios, es una violación de su ley, es el fracaso por no haber podido vivir según las normas que Él ha establecido. El pecado es el rechazo perverso hacia Dios y hacia su voluntad. El pecado produce la horrible distorsión de la buena creación de Dios. David derrama su alma ante Dios, convencido de su pecado, y pide misericordia y gracia. ¿A dónde deben volver los hijos descarriados sino al Señor Dios de ellos, que es el único que puede sanarlos? Por enseñanza divina, hace un relato de lo que trabaja su corazón en cuanto a Dios. Quienes se arrepienten verdaderamente de sus pecados no serán avergonzados. Al reconocer su arrepentimiento, también instruye a los demás sobre qué hacer y sobre qué decir. David no solo había hecho mucho, había sufrido mucho en la causa de Dios. Sin embargo, huye a refugiarse en la misericordia infinita de Dios y depende de ella para obtener perdón y paz para su corazón herido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Puede advertir usted en estas palabras la profunda amargura de David invocando la misericordia divina? Ten piedad de mí, oh Dios. Es claro que el rey en cuestión conocía el castigo de su infame actuar. La ley prescribía para ello la muerte. La deshonra era solo un aspecto del castigo al que Dios podía someter a este hombre. Es hermoso, no obstante, que David conocía el carácter de Dios. Menciona las palabras piedad y misericordia. Es triste, hermanos, observar hoy en día que hay creyentes que no conocen a Dios. Y créame que a Dios se le conoce privativamente a través de la palabra. Él se ha revelado en su palabra. Pero contrario a esto, pocos saben de su amor y su profunda misericordia y ven en Él a una suerte de padre malhumorado dispuesto a castigarlos por los pecados que cometen. Dios sabía que apelaba al carácter de un Dios que no solo era santo, sino misericordioso. Porque ¿puede apelar usted a alguien de quien no sabe si ha de recibir perdón del castigo?
pues Dios sabía que el corazón de David estaba verdaderamente arrepentido y por tanto le prodigaría su perdón. Mire por favor lo que dice el mismo Salmo en el 51, pero en el verso 15, más abajo a lo que hemos leído. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que confronta la religiosidad de quienes configuran su relación con Dios amparado en rituales religiosos, es el verso 7 del texto citado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Recuerda usted el incidente en el que se había envuelto Samuel, el profeta, con Saúl, y este último, desobedeciendo a Dios, presentó sacrificios, tarea propia de los sacerdotes? A la llegada del profeta al sitio de la batalla, reprendió duramente al rey y señala 1 Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Contrario al espíritu apacible y sencillo que entiende la gracia de Dios, está la altivez y la autosuficiencia, defectos en los cuales no opera la gracia del Señor. Saúl, a diferencia de David, solo sentía una culpa respecto de sí mismo cuando faltaba la palabra de Dios. En cambio, David grita desesperadamente: ten misericordia de mí. No cualquiera puede proferir estas expresiones para clamar la misericordia de Dios. Es necesario concebir un Dios misericordioso y justo, en cuyo amor encontramos no solo perdón, sino también restauración para nuestra vida. El amor de Dios es el motor que cataliza la historia de la salvación. Este amor que se expresa en gracia halla su plena manifestación en la cruz que hubo de purgar Cristo para librarnos del castigo justo por nuestro pecado. Si esto no es capaz de conmover nuestro corazón y mirar las heridas de Cristo sin experimentar el más mínimo quebranto o por lo menos gratitud, nada nos hará sentir algo parecido. La gracia, escribió un teólogo, es esa virtud divina según la cual Dios es la perfección de toda belleza y hermosura y según la cual, con deleite infinito, se contempla a sí mismo como tal. En la gracia salvadora que Dios nos concede, en ella podemos ver la plenitud de su amor. La gracia es una gracia que no mira aquellas cosas que nos separan indefectiblemente de Él, pues Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. Vamos por favor a la última parte de este salmo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David era consciente de las consecuencias que su pecado traería consigo. De hecho, basta mirar algunos capítulos más adelante para ver cómo se desata la desgracia, tanto en la vida del rey como a sí mismo, dentro de su familia. Si bien es cierto, la gracia de Dios nos cubre de misericordia, debemos, hermanos, estar atentos a las consecuencias de nuestro pecado. Esta siempre trae aparejada consecuencias, las que en muchos casos son desastrosas. Veamos entonces lo que nos señala este salmo que estamos viendo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El perdón y el despliegue de la gracia de Dios requiere una purificación del corazón para que los efectos del pecado no produzcan más daño. Créame, los efectos del pecado son nocivos, pueden generar amargura y quebranto. Nuestra oración debe ser: límpiame de mi pecado. Uno de los elementos básicos de la oración penitencial es reconocer nuestra culpa. Dice David: y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos en cualquiera de sus formas, ofendemos el carácter santo de Dios. Es contra Él que pecamos, olvidando que Él es bueno y misericordioso, pero de igual manera no se olvide, justo. Y es hermoso saber que en razón de su amor, Él no aplica su justicia, sino su amor
y su misericordia, la que nos restaura y la que nos levanta. Esta es la prerrogativa de la gracia, mis hermanos. Permítanme por favor leerles 1 Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos amados, estamos frente a un Dios que ha desplegado su amor y ha desplegado su misericordia con cada uno de nosotros. Nuestra vida es una vida de gracia, una vida en donde solo hemos encontrado misericordia y piedad delante del Señor. Dios les bendiga y les guarde.